Buenos Aires es una ciudad con infinitos mundos por descubrir. Su cara más amable se muestra en su casco histórico, entre el esplendor de la zona comercial y el tipismo de los viejos barrios. Pero también tiene un rostro amargo, el de una pobreza que apenas se deja ver en las calles céntricas, aunque abunde en el extrarradio. Hoy les ofreceremos un viaje muy diferente porque vamos a invitarles a pasear con los ojos bien abiertos para ver las cosas que nunca ven los turistas, las mayores rarezas y curiosidades de Buenos Aires, pero también sus miserias y sobre todo la dignidad de quienes luchan por la vida en condiciones muy duras. Muchos turistas creen que no vale la pena viajar para ver miseria y sufrimiento. Muchos de ellos tienden a cerrar los ojos ante la pobreza y la marginación, muy frecuentes en el paisaje. Los viajeros, sin embargo, buscamos conocer profundamente la realidad de los países que visitamos, sin evitar sus aspectos más amargos. En definitiva, lo que nos diferencia a los viajeros de los turistas es nuestra forma de mirar, más allá de los monumentos y los lugares típicos y el deseo de saber cómo vive la gente, pero no solo en el centro de las ciudades, sino también en sus barrios prohibidos. Como todas las capitales del mundo, Buenos Aires tiene una cara oculta que esconde lo más insólito y lo más amargo de su existencia. Eso es lo que veremos hoy en Buscamundos. Iremos a un museo de retretes antiguos, conoceremos los bares de tango gay, escucharemos siniestras leyendas y aparecidos y buscaremos el folclore auténtico en las ferias populares. Pero también entraremos en las villas miseria, compraremos en el mayor mercado ilegal del mundo y visitaremos un museo sobre el terror político. Buenos Aires es una ciudad colosal, llena de monumentos y de museos que resumen su historia, pero también ofrece muchos rincones insólitos y lugares que nos invitan a una mirada irónica. Por ejemplo, entre las muchas estatuas dedicadas a los próceres y símbolos de la nación, hay dos que destacan por ser las más impopulares. Una es la figura ecuestre del general y presidente Roca, siempre cubierta de letreros que lo acusan del exterminio de la población indígena. La otra es la efigie de un soldado, símbolo de la dictadura militar, que se salva de las pintadas porque está en los bien guardados jardines del Ministerio de Defensa. Por el contrario, los monumentos más celebrados son una escultura que los porteños llaman en broma el homenaje al dedo gordo, en el Paseo de la Recoba, y sobre todo, la simpática figura de Mafalda, sentada en un banco del barrio de San Telmo, junto a la que se hacen fotos los innumerables admiradores del dibujante Quino, incluidos Miguel y Gemma, naturalmente. A ver si conseguimos salir los dos. Bueno, los tres. Algunos oficios que nos parecieron raros resulta que son típicos en Buenos Aires. Por ejemplo, los hombres anuncio que se instalan en los pasos de peatones y despliegan sus cartelones publicitarios mientras el semáforo está en rojo. O los paseadores de perros, que abundan en los mejores barrios. Perro, allá debe haber 20. Y el caso que le hacen al tipo, ¿no? Es un trabajo bien remunerado, por la mala conciencia de los dueños de los duchos, pero que no debe ser fácil de hacer, porque hay que evitar que estas jaurías se peleen y también porque hay que recoger sus cacas. En el monumental Palacio de las Aguas, construido en 1894 con 300.000 piezas de terracota inglesa, encontramos el museo más raro y divertido de la ciudad, dedicado a la historia del retrete y sus accesorios. Aquí se exhibe una vasta colección de grifos, tuberías y antiguos evacuatorios con más de 50 tipos de inodoros, urinarios y bidés. ¿Estamos aquí? ¿Por dónde vamos? Vienes bajando y luego... Vale.
Parecida curiosidad escatológica sirve como adorno la Farmacia de la Estrella, la más antigua de Argentina, construida en 1834 y que aún ofrece sus viejas fórmulas magistrales. Es otro rincón que los turistas no suelen visitar y que nos fascinó por su lujosa decoración original con estanterías italianas de nogal y vidrios de Murano. Nuestro recorrido por los rincones insólitos de Buenos Aires tenía que incluir dos edificios peculiares, el más estrecho y el más antiguo de la ciudad. Hola, buen día. Buenos días, señor. ¿Esa es la calle, la casa más pequeña? Más pequeña de Buenos Aires. Suele estar abierta cuando están los que cuidan ahí. Y acá atrás mío, en la casa esa la más vieja de Buenos Aires. ¿Cuál es? Esta que está acá atrás mío. Ah, pasando, la del farolillo. Sí, sí. Otra casa singular se oculta en el bosque de cemento de Buenos Aires. Un chalet que, a pesar de tener solo 3 pisos, es el más alto de la capital, porque está construido sobre uno de los edificios que rodean al obelisco. ¿Lo ven ustedes? Es más fácil distinguirlo de noche. Está bien iluminado y los porteños, con el humor cínico que los caracteriza, dicen que es un homenaje a la vista gorda urbanística. La capital argentina está enamorada del cine. Su público llena más de 200 salas que se mantienen abiertas pese a la crisis mundial y a la feroz competencia de la piratería. En la avenida Corrientes sigue habiendo pantallas gigantescas, mientras los grandes locales de la calle Lavalle han empezado a transformarse en multicines. Una curiosa muestra del amor profundo de esta ciudad por el séptimo arte está en las placas colocadas en las aceras en memoria de los viejos cines ya desaparecidos. Casi nadie repara en ellas al pasar frente a los comercios o restaurantes que han reemplazado las salas de proyección. Pero expresan la nostalgia popular recordando sus nombres con las fechas de apertura y cierre, casi como si fueran lápidas funerarias. Pero para rareza fúnebre, nada como un recorrido por la necrópolis de la Recoleta, que fue el primer cementerio de Buenos Aires construido en 1822, en la huerta del convento de los Recoletos Descalzos. La visita nos interesó porque las lujosas tumbas que cubren sus 5 hectáreas resumen la historia de Argentina, albergando los restos de la mayoría de sus principales personajes, pero además sus grupos escultóricos y sus vidrieras forman una enorme colección de obras de arte, y 90 de sus 4.800 mausoleos están declarados Monumento Histórico Nacional. Y es que están enterrados hombres que en su momento, en vida, estuvieron enfrentados entre sí. Por eso se dice que muchas veces en el silencio de la noche, desde la fría oscuridad de sus sepulcros, se suelen escuchar voces que en diálogo o en tertulia entre sí comentan hechos que en el siglo XVIII fueron de suma importancia. Aquí, junto a una multitud de próceres, oligarcas y militares, reposan los restos del mayor mito político argentino, Eva Perón. Su tumba, que todavía siguen visitando miles de devotos peronistas, atrajo la curiosidad general sobre este interesantísimo cementerio. Finalmente, más allá de la política y el arte funerario, lo que nos alucinó en la Recoleta fue escuchar algunas de sus siniestras leyendas urbanas. Acá está enterrado un señor de nombre Alfredo Gat, que a raíz de una psicosis producida a principios del siglo XX, cuando una joven de 19 años fue enterrada viva en este cementerio, él había dejado en un escrito que a su muerte se realizara un sistema de apertura interior del ataúd con una campana que en caso de que él realmente fuera enterrado vivo por un ataque de catalepsia, pudiera hacerlo sonar y abrir su ataúd. El miedo a ser enterrado vivo cundió en Buenos Aires y sirvió para que el velatorio de los cadáveres se impusiera como norma obligatoria. Ha pasado más de un siglo desde entonces, pero aún perviven viejas historias románticas inspiradas en la trágica muerte de aquella muchacha. El día que ella estaba festejando su cumpleaños número 19,
esta joven se desploma y muere. Tuvo una muerte súbita. 3 o 4 días después de su inhumación, vienen a retirar restos de flores y vieron que la tapa del ataúd estaba movida. Ella había sufrido un ataque de catalepsia y fue enterrada viva. 10 años después de la muerte de esta joven, en el año 1912, un señor que transitaba a los alrededores del cementerio conoció circunstancialmente a una señorita vestida de blanco. Entabló diálogo con ella y cordialmente la invitó a tomar un café. Fueron a una confitería cercana y a esta señorita se le derramó el café sobre su vestido blanco y le pidió a este señor la acompañe hasta su casa para cambiársela. Así lo hace. Le presta el abrigo para cubrirla porque había comenzado a llover y gallardamente le obsequia un ramo de rosas rojas. Quedaron en verse al día siguiente, pero esa señorita no asistió a la cita convenida. Y debajo del ataúd de esta joven encontraron el abrigo de él mojado por la lluvia. Entonces solicitan ante las autoridades del cementerio la apertura del ataúd y este señor, horrorizado, reconoció su rostro. Ella estaba con sus cabellos húmedos, entre sus manos entrelazadas, aferraba fuertemente un ramo de rosas rojas y sobre su blanca mortaja una mancha de café. El romanticismo y cierto sentimiento trágico son partes esenciales del carácter de Buenos Aires, expresado en la música que mejor define a esta ciudad, el tango. Pero nadie comprendía. Los argentinos procuran no ir a escuchar ni a bailar tangos en los locales que frecuentan los turistas. Nosotros también preferimos acudir a uno de los sitios favoritos de los buenos aficionados al género y disfrutamos de la actuación de una de las mejores orquestas formadas por jóvenes músicos que defienden el sonido genuino del tango como una seña de identidad porteña. Por aquellos ojos eso habría dado siempre más. Vamos a buscar otra cosa. La idea es que no caminemos en diagonales. Allí, en la bendita Milonga, Gemma y Miguel tuvieron la oportunidad de aprender al menos algunos pasos básicos que les permitieran empezar a gozar del tango. En fin, vista su torpeza europea, la clase de baile se completó con unos amables consejos. Ahora lo voy a decir en voz alta para todos, pero es necesario que tengas confianza en vos mismo, que no pienses en si la vas a aplastar o no las piernas. Vos confianza en vos mismo, vos confía en él y en tu pierna. Tu pierna va a ir y tu cuerpo va a ir tranquilo ahí. Ok. Unas tancadas que paqueo. También fuimos a la Milonga de moda entre los más contestatarios amantes del tango, que funciona en una vieja nave industrial de la que se adueñó un grupo de ocupas musicales y que después de muchas discusiones fue legalizada como bien cultural de la ciudad. Un lugar donde se aprende a disfrutar de esa música que el poeta Discépolo definió como un pensamiento triste que se baila. En sus orígenes, el tango se consideraba un ritmo demasiado recio para las mujeres y se bailaba solo entre parejas de hombres. Ahora ha vuelto a ser así en algunas milongas del ambiente gay, donde su música seduce al público homosexual pese al punto de machismo que sus letras siempre tuvieron. El caso es que el tango ha salido del armario, como parte de las reivindicaciones que culminaron con la legalización del matrimonio homosexual en Argentina. Se podría decir que el tango gay ha existido siempre, ¿no? Pero se ha ido encubriendo por los historiadores. Sí, bueno, en los niveles sociales en donde el tango nació, que eran los más bajos y marginales de Buenos Aires, era el espacio donde la homosexualidad estaba más cómodamente establecida, era más fácil establecerse en un nivel social bajo que en un nivel social alto. Siempre se habla de la práctica entre varones y para a mí me resulta muy hasta cómico, te diría, de parte de los historiadores que hacen hincapié en que era solo práctica, ¿viste? Que no, a ninguno se le deslizaba ningún deseo ahí carnal por alguien del mismo sexo. Pareciera que
mismos personajes girando al son de las mismas canciones. Aquí se encuentran siempre los viejos bailones. Los mimos convertidos en estatuas gardelianas y el clásico titiritero, con una marioneta más borracha que un bizcocho. Y cómo no, el hábil vendedor de trucos de magia casera. Qué gracioso. ¿Cómo son, eh? Los tangos monopolizan el ambiente de San Telmo. Y para escuchar otras músicas del rico folclore argentino, tuvimos que buscar otras ferias populares más auténticas, pero también más alejadas, que suelen siempre resultar invisibles para la mayoría de los turistas. Tardamos menos de media hora en taxi desde San Telmo hasta el barrio del antiguo Matadero de Reses, donde todos los domingos se celebra una feria rural que ofrece folclore del bueno, además de artesanías y comidas de todas las provincias argentinas. Mataderos. Y eso que es baile popular, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Aunque solo está a 15 kilómetros del centro de Buenos Aires, la Feria de Matadero queda fuera de los circuitos turísticos habituales. Su público está formado por miles de provincianos nostálgicos que hacen gala de sus vestimentas tradicionales y reciben con gran cordialidad a los pocos forasteros que nos acercamos hasta aquí. Encantado. ¿Qué andan haciendo acá? Pues estamos dando de vacaciones. Un español, ¿cómo te llamas? Yo, Miguel. Miguel, te presento a Miguel. Encantado. Estas buenas gentes nos explicaron que mantienen sus viejas costumbres para evitar que se pierdan en la promiscuidad de Buenos Aires. Y se mostraron orgullosas de defender la cultura y los valores ancestrales de sus provincias de origen, a las que los porteños llaman con cierto desdén el interior. Mataderos es, podríamos decir, el país en pequeño dentro de Capital Federal, donde representa toda la provincia. Acá se vive toda la costumbre de toda la provincia de Buenos Aires, no solamente en la danza, en la vestimenta, en los alimentos. Hay stand de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, en el cual es como podríamos decir un domingo en el cual nos reunimos todos los provincianos como para vivir lo que pasábamos con nuestros abuelos. ¿Se reúnen y qué hacen? Nos reunimos acá y aparte a lo que nos gusta bailar, bailamos las danzas tradicionales de toda la provincia. La Argentina tiene una riqueza incalculable en lo que es la danza. Hay más de 600 danzas con coreografías diferentes. Acá no interesa de qué provincia es, de qué nivel cultural es cada uno, todos somos hermanos, si se tiene plata o no se tiene plata. Acá todos somos uno. El caso es que, desde hace más de 25 años, numerosos grupos folclóricos y asociaciones culturales se dan cita en Matadero para bailar un inmenso repertorio de danzas regionales, con las coreografías tradicionales sobre el escenario o por libre. Yo te la canto igual. A ver si podemos comer aquí. Ah, bueno, pues sí que hay sitio. Sí hay sitio, qué bien. Además, aquí podemos comer comida típica, criolla. Vamos aquí mismo, ¿no? Qué bien huele, ¿eh? Un lugar de lo más típico. Nos habían hablado de este restaurante español, El Oviedo, fundado por un inmigrante asturiano en el año 1900. Sus mejores clientes fueron siempre los trabajadores del matadero y sigue ofreciendo un menú a base de las mejores carnes. Pero en la calle también se come estupendamente, porque abundan los tenderetes, donde degustar platos típicos, sabrosos y baratos. Lo más popular es el choripán, un bocadillo de chorizo asado a la brasa acompañado por una cerveza o un vino peleón. Aquí hay un ambiente maravilloso, está lleno de vida. ¿Podrías explicar un poco cómo se concentra aquí todo? Y bueno, es una fiesta popular, una fiesta hecha con ganas por los mismos provincianos que habitan esta capital. No es una fiesta que se arma como se arma en general las cosas para turismo, hecha para el extranjero, sino es una fiesta que realizamos nosotros todos los domingos y feriados para nosotros. Esto fue cuando regresó la democracia al país, ¿no? En los años 80 y tantos, que se me ocurrió hacer esto en este lugar. Además, para iniciar una nueva etapa en el país también me pareció propicio
meterme con el tema de la identidad, meterme con el tema de lo tradicional, recuperar el espacio público como un lugar de encuentro, recuperar el sentido de fiesta. Imagínate que nosotros veníamos de una época donde 3 personas en la calle eran sospechosas de algo. Hola. Vamos a Plaza de Mayo, por favor. De regreso al centro de Buenos Aires, con la sensación de volver de un viaje a la Argentina profunda, nos fijamos en otra cosa que nos pareció insólita. La autopista elevada que entra en la capital está tan pegada a los edificios que algunos casi se pueden tocar sacando la mano por la ventanilla. Uno de los principales atractivos turísticos de Buenos Aires es ir de compras. Entre otras cosas, porque a los extranjeros nos beneficia el cambio de euros o de dólares por pesos. Mientras los ricachones argentinos prefieren los exclusivos comercios del barrio norte, los forasteros siempre vamos de tiendas por el llamado microcentro, donde se concentran las ofertas de ropa y objetos de piel típicos de un país ganadero. Esto todo es fabricado por nosotros, el cuero está garantizado por 10 años. Equivaldría más o menos a unos 100 euros en este momento. Luego te duele la cabeza. Prometo que no me va a doler en los próximos 5 días. La variedad, el buen gusto y lo asequible de los precios hizo que a Gemma le resultara muy difícil decidirse. ¿Todas valen igual? Sí. Si quieres ver algún tapado largo. No, yo creo que ya con eso... ¿Ya está? ¿Todo eso van a llevar? Perfecto. Tiene parrilla, tiene cordero, tiene asado, tiene de todo. El paseo por la zona comercial nos resultó agotador, porque hay tiendas para curiosear hasta cansarse, con horarios ininterrumpidos, donde comprar se convierte en una diversión. Y claro, se nos hizo de noche confundidos entre la multitud de ávidos consumidores. Nos deslumbraron las antiguas Galerías Pacífico en la calle Florida. Aunque están consideradas monumento histórico nacional, está prohibido fotografiar su interior, pero las filmamos con disimulo para mostrárselas a ustedes. Creadas a finales del siglo XIX, a imagen del Bon Marché de París, fueron remodeladas en 1945 para satisfacer a la burguesía compradora que había florecido en Argentina al calor de la Guerra Mundial. De entonces datan los 450 metros cuadrados de pinturas murales en su bóveda central. 150 locales de lujo ocupan los 11.000 metros cuadrados de las Galerías Pacífico, por las que pasan cerca de 1 millón de clientes cada mes. Pero los alrededores de estos templos del consumo, como la puerta de las iglesias, siempre se dejan ver algunos desheredados del sistema. Son los que nunca compran, a quienes ni siquiera se les permite entrar en las lujosas galerías comerciales y que esperan una limosna o rebuscan entre las obras del despilfarro ajeno para sobrevivir en la miseria. Una legión de vendedores ocupa las vías peatonales, contrariando a los tenderos que recelan de esta competencia callejera y desafiando a unas autoridades que preferirían evitar la mala imagen de la pobreza. Por eso nos pidieron que no lo retratáramos. ¿Hasta qué hora están por aquí? Y normalmente hasta la hora que nos fecha la policía. A veces nos deja y a veces no nos deja. Entonces nosotros somos como los magos, aparecemos y desaparecemos. Y les multa también. Claro. A veces nos deportan. La venta callejera y la mendicidad son dos claros síntomas de que algo no funciona bien en el sistema social. Nos preguntábamos de dónde sale el género que se oferta en estos puestos. La ropa de marca falsificada, las películas pirateadas y tantas otras cosas. Y los propios vendedores nos recomendaron que visitáramos La Salada, el gran mercado mayorista de los callejeros, en Lomas de Zamora, uno de los barrios más duros del Gran Buenos Aires.
Los puntos de venta de la Salada se extienden sobre más de 20 hectáreas, formando el mayor comercio ilegal del mundo, ya que en él se tolera la compraventa de toda clase de cosas de imitación sin que la policía haga jamás acto de presencia. Cuidado. Nos aplastan, nos arrollan directamente. Nos arrollan por todos lados. Sí, nos han rodeado. Centenares de autobuses traen a una numerosa y fiel clientela que viaja cientos de kilómetros en busca de mercancías atractivas, baratas y sin impuestos para después venderlas en las ferias locales de distintas provincias argentinas. Doña, 3 para 10 pesos, joven. Aproveche y lleve la media. Es enorme este sitio. Es inmenso, hay 30.000 puestos, dicen. ¿Tienes perros? No. ¿No? Bueno, tienen hasta ropita para perro. Fundado hace 20 años por un grupo de bolivianos, este colosal mercado invisible solo abre los domingos por la mañana y durante las madrugadas de los miércoles, pero mueve más de 500 millones de dólares al año. Acá el gobierno no existe, ya lo puedes ver. El gobierno no existe. No existe el gobierno, no existe el intendente, no existe nada. No existe. Aquí la policía no se acerca, ¿no? La policía tampoco. La policía tampoco. Acá si hay un poquito de orden es por lo que es la vigilancia de las ferias, ¿no? Que nos ayudamos uno al otro para controlar el tránsito, para tratar de que la gente no se lastime, para llevar adelante la feria. Les ayudan a venir por aquí, que no les roben ni les pase nada. Son cuidado, es el lugar más seguro del país, no de la zona, del país. Los días de feria acá es el lugar más seguro del país, Y ustedes lo pueden ver, hay vigilancia por todos lados. Pues este mercado viven muchas familias y mucha gente. Muchísima. Más o menos tenemos un recuento de 100.000 puestos más o menos. 100.000 puestos de puestero nada más. Después vive la esposa, los hijos, los nietos. Los puesteros dan un aporte de 10 pesos y con eso se le compra comida a los chicos, se le da una educación para sacarlo de la calle. Hay una cancha de fútbol. Acá hay un jugador muy importante que se llama Bocini, Independiente, que le viene a dar clases gratis, les enseña fútbol gratis. También tenemos a Francia, un campeón mundial, que les enseña el boxeo, para tratar de sacarlo de la calle, tratar de sacarlo de la droga. Nos pareció asombroso que gracias a sus pequeñas aportaciones voluntarias, los vendedores de la Salada hubieran conseguido lo que no les brindaba el Estado argentino, desde atención médica familiar a comedores y guarderías infantiles para sus hijos. Y comprendimos que nadie se atreva a reprocharles que el pago de esas garantías y actividades sociales salga del comercio ilegal con objetos truchos, que es como los argentinos llaman a las falsificaciones. Tienen centenares de películas y de videojuegos también. Mira, esa todavía no se ha estrenado en España. 4 por 10. 3 por 10. ¿Y son buenas? ¿La calidad qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Regular? Hay de todo, vamos. Mira, el secreto de tus ojos. Aunque pudimos ver toda clase de productos, lo que más abunda en la Salada es la ropa, la mayoría tejida o cosida en talleres clandestinos. Los mismos donde se trabaja bajo contratas de hambre para las principales marcas textiles multinacionales, pero aquí sus trabajadores comercian en su propio beneficio. Hombre, se ve bastante auténtico, ¿no? ¿No? ¿La calidad qué tal es? Bien, ¿no? Buena, ¿no? ¿Cuánto sale? 40 por mayor. ¿Coche? Naturalmente, tampoco podían faltar los sitios donde comer y beber para soportar mejor el agotador recorrido y la larga noche en vela que supone venir de compras a la Salada. Qué trozos de carne, ¿no? Está bueno. Qué bueno. Es inmenso además.
El famoso escritor uruguayo Eduardo Galeano, con quien nos encontramos una tarde en el Ateneo, posiblemente la librería más bonita del mundo, nos explicó lo difícil que resulta comprender la realidad que nos rodea y nos dio el mejor consejo que puede recibir un viajero, que nos esforzáramos en mirar profundamente y en escuchar a las gentes para no vivir en un limbo o en un decorado. Bueno, linda noche. ¿Saben una cosa? A veces cuando yo salgo de aquí, de este café o de algún otro, aparece alguna gitana que se ofrece para leerme el destino, el futuro. Dame la mano que te leo el futuro. Y yo le pido que por favor no cometa esa maldad. Que por qué. Yo no quiero saber lo que me espera. Quiero inventarlo cada día. Y lo mejor que tiene la vida es la capacidad de sorpresa. Y lo mismo vale en la relación que uno tiene con la realidad. La realidad es una señora muy loca que está enmascarada y lo mejor que tiene es el descubrimiento de las caras que hay detrás de las máscaras. Y eso solo se logra caminando, encontrándote con la gente inesperada, con la que uno no conoce. Yo me lancé así a caminar por los caminos de América hace ya muchos años y en realidad todo lo que escribí es el resultado de lo que la gente me regaló, de esas ofrendas que fui recibiendo. De tal manera que yo siento que soy como una especie de voz de voces, o que eso es lo que me gustaría ser, ¿no? Una voz de voces. Entonces vamos a buscar a esa loca, que es la realidad. Sí, vale la pena. Es una loca divina. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Un placer inmenso. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Bueno, nos vamos, de verdad. Chao. No resulta sencillo asomarse a lo más profundo de la realidad social cuando se visita un país, pero quisimos intentarlo para no caer en la esquizofrenia turística de divertirnos con los ojos cerrados ante las injusticias. Las noches de Buenos Aires nos ofrecieron la ocasión de seguir las recomendaciones de Eduardo Galeano. Hola, buenas noches. ¿Ustedes viven aquí? Sí. ¿Duermen aquí todas las noches? Todo el día estamos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en la calle? 7, 8 meses. ¿Y han intentado salir de la calle de alguna manera buscando trabajo? Sí, estoy tratando de hacer trámite para subsidio habitacional, pero todo muy largo el trámite de acá. Papeles para acá, papeles para allá. Y si uno es pobre y no tiene plata, si no tiene plata no va a ningún lado. A veces nos dan, a veces no nos dan. Sí, a veces la gente pasa por acá y nos ayudan, nos dan 10 pesos, o me dejan algo para comer, o me traen ropa para ellos. A veces la gente pasa y nos dejan pan o galletita. O hace un rato vinieron y nos trajeron un vaso de sopa. El distrito más adinerado de Buenos Aires, aunque no el más señorial, es Puerto Madero. Son 170 hectáreas de antiguas instalaciones portuarias y de terrenos robados al Río de la Plata, sobre las que se han levantado torres de carísimos apartamentos y oficinas de corporaciones financieras, hoteles y restaurantes de lujo y un puerto para yates. Un vulgar paraíso de nuevos ricos que huele a dinero sucio y nos pareció más un pedazo de Miami que de Buenos Aires. Lo curioso es que muy cerca, en el vecino barrio de Retiro, se encuentra uno de los mayores focos de pobreza de la capital argentina. Los automovilistas pasan por encima de la Villa 31 ignorando su existencia, cuando cruzan por una autopista urbana desde la moderna ostentación de Puerto Madero a la antigua ostentación de Palermo. Pero basta con mirar a los lados o hacia abajo para descubrir esta villa miseria en el corazón de la ciudad. Nadie se adentra en sus callejas y cuando conseguimos que un taxi nos acercase a ellas, nos sorprendió la voz de alarma del GPS. Precaución, acercándose a zona peligrosa. El GPS nos avisaba de que íbamos a entrar en esa realidad enmascarada de la que hablaba Eduardo Galeano. Nos advertía para que no corriéramos riesgos sociales, igual que en España, informa de la existencia de radares de tráfico para evitar multas. Pero no se puede discutir con un GPS ni explicarle que no hay que confundir pobreza
con delincuencia. Los primeros habitantes de la Villa 31 fueron obreros del ferrocarril y del puerto que levantaron sus chabolas hace 80 años. Actualmente ocupa 25 hectáreas, donde malviven unas 27.000 personas con una edad promedio de 23 años y más de la mitad de las cuales son inmigrantes. La pobreza, que se hace visible en los sectores más prósperos de Capital, llegó a alcanzar el 57% de la población durante la crisis del 2002, se redujo a la mitad en 1998 y ahora ha vuelto a crecer. Las estadísticas cuentan 13 millones de pobres, incluyendo a 5 millones de indigentes, y el gobierno admite que por lo menos 1 de cada 4 argentinos sufre grandes privaciones. La desigualdad lleva años como gran tema de debate en los círculos intelectuales de Buenos Aires. Así nos lo contó Ricardo Darín, el más famoso de los actores de cine argentino. Yo creo que la pobreza en sí mismo, el hambre en la Argentina, es algo que necesariamente nos debe producir un dolor muy profundo, por distintos motivos. Hay lugares, hay zonas del mundo que atraviesan situaciones de pobreza, de profunda pobreza, de mucho hambre, pero que tienen, entre comillas, cierta lógica. Ese no es el caso de Argentina. Argentina genera alimentos para 300 millones de habitantes y somos 40 millones. Entonces ahí se produce un análisis que nos arroja un resultado muy perverso. Entonces yo creo que es un tema que nos produce un gran dolor. Yo creo que forma parte de nuestra vergüenza. Hay gente que trabaja todos los días con muy pocos recursos para darle de comer a chicos, tienen comedores barriales. Hay mucha gente que todos los días se despierta preocupadísima por ese tema y es gente que tiene un ejemplo muy claro para darnos, y no con teorías, con concreciones, con cosas muy claras y muy concretas. Margarita Barrientos es una de esas personas. Es una mujer que sin nada, con su marido y con su familia, están dando de comer a más de 1000 personas por día. Era la hora de cenar y quisimos ir al comedor popular de Margarita Barrientos, pero no encontramos un taxi que a esas horas estuviera dispuesto a llevarnos hasta la Villa Miseria de los Piletones. Sí, está en Villa Soldati. No, lo que pasa es que es un lugar medio peligroso. Pues entonces nos esperamos hasta mañana mejor. Vale, iremos de día. Es mejor ir de día, ¿no? Pero es un poco peligroso. Bueno, pues Vale. muchas gracias. 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 Por la mañana tardamos media hora en taxi en recorrer la veintena de kilómetros que separan la riqueza del centro urbano y la pobreza extrema de los Piletones. No fue fácil encontrar el local del que nos habló Ricardo Darín en un laberinto sin asfalto donde unas 3.000 personas anidan en 500 viviendas precarias. Vamos bien, porque esta es la calle Plumerillo. Y reitérame por favor el número de... El comedor Los Piletones, pa. El comedor Los Piletones. La cuenta, reitéramelo por favor. Pasale la camioneta ahí. Gracias. La visita nos valió para aprender una lección de solidaridad, porque este comedor, que atiende a empobrecidos y marginados, no pertenece a una ONG, sino que fue organizado por una pareja de trabajadores casi analfabetos y funciona gracias a los voluntarios del barrio. Su clientela la forman mujeres frágiles, niños hambrientos, jóvenes drogodependientes y ancianos solitarios. Soy madre de soltera y tengo 5 criaturas y no trabajo y estoy buscando recursos para acá. Y por eso estoy aquí, para darle comer a mis hijos y eso. Y le dan leche, comida, todos los días. Pan, a veces le da ropa, sí, fruta, todo. 130 niños menores de 5 años, los más pequeños del barrio, comen en la guardería de los Piletones. Aquí tienen un lugar seguro donde aprender y jugar, además de un plato lleno y caliente. Hola. ¿Qué coméis? Hola, ¿qué tal? ¿Pasta? ¿Comida? Este milagro de los pobres lo hizo y sigue haciéndolo cada día un matrimonio humilde.
Ella trabajaba de asistenta y él recogía cartones de la basura para sacar adelante a sus 10 hijos. En 1996 empezaron a dar de comer a algunos niños de sus vecinos y ahora alimentan a más de 1.500 necesitados. Nosotros atendemos desde el nacimiento, desde que la madre está embarazada hasta 18 años y después a la familia completa que vienen a buscar los alimentos y después toda la gente que llega de paso, que siempre tienen un plato caliente de comida. El 7 de octubre del año 96 comenzamos nosotros por los propios medios, ¿no? No teníamos nada, pero él trabajaba de las 4 de la mañana a las 8 y todo lo que él juntaba en la calle lo vendió vendía para comprar la comida en el día, ¿no? Casi un año trabajamos así. Después, hoy por hoy recibimos nosotros la ayuda del gobierno de ciudad, que son raciones de comida, pero para 380 personas, ¿vio? Los gobiernos no están muy de acuerdo que exista esta clase de fundaciones en un lugar como esto, en una villa. Nosotros no empezaba casi nada, no teníamos nada. Esto era todo campo cuando empezamos. Nosotros recibimos un subsidio 2 veces en el año de 8.000 pesos y eso es lo único que recibimos. Después todo es donación de la gente, ¿vio? Y hoy por hoy como que la fundación está casi en quiebra porque para mantenernos más nos hace falta. Por ejemplo, acá si se rompe un aparato en odontología, nosotros tenemos que arreglarlo y eso cuesta dinero. Un breve paseo nos permitió hacernos una idea de cómo se vive en esta pequeña Villa Miseria, fundada en 1985 junto al lago de secado de Villa Soldati y poblada por provincianos e inmigrantes venidos de regiones donde la pobreza es aún mayor. Sus gentes nos dejaron entrar en las casuchas, donde han construido unos hogares carentes de casi todo. Aquí nunca llegan extranjeros, por eso nos miraban con tanta curiosidad, como nosotros a ellos. El aire era nauseabundo y espeso. Entre la abundante basura viven miles de ratas y millones de mosquitos que hacen endémico el dengue. Pero la peor plaga es el paco, una droga tan barata como dañina, que aprovecha los desechos de la cocaína. Para una carpintería. Finalmente acudimos a la biblioteca de los Piletones, nutrida de libros básicos a base de donaciones populares, y entramos en el centro de día, que además de la comida, ofrece atención médica y un lugar de reunión a los ancianos de la vecindad. De lunes viene acá, y después a la noche la cena y a la mañana el desayuno. Hay muchísima gente. A la noche... A la noche somos como 300 hoy. Hace 8 años ya que estoy acá. 8 años hace que estoy acá. Y así trabajamos, hacemos actividades manuales. Qué bonito, qué maravilla. Sí, a veces hacemos diferente. Este es chiquito, solemos hacer más grande. Son tapices para las sillas. Pedimos un taxi por teléfono, pero ninguno quiso venir hasta Villa Soldati para recogernos. Así que los vecinos de los Piletones nos hicieron el favor de sacarnos de su barrio, en la caja de un camión, un recurso habitual para desplazarse donde no existe el transporte público, igual que tampoco existen otros servicios tan básicos como el agua potable, el teléfono o el gas, pero en cambio abundan la dignidad humana y la solidaridad. Las injusticias no suelen interesar a los turistas, que solo buscan divertirse durante sus bien ganadas vacaciones y forman parte de esa realidad invisible que los viajeros intentamos explorar. Pero en Buenos Aires, la política está integrada en el paisaje y cada vez que dimos un paseo, tropezamos con una manifestación. Por eso, cuando nos encontramos con ese gran mito cinematográfico que es el actor Federico Lupi, no nos habló de cine, ni de teatro, sino de política. Y es que junto al fútbol, la política es la mayor pasión de los argentinos. ¿Qué le llama la atención de esto? Pues una maravilla arquitectónica. Lo majestuoso que es, ¿no? Es en una época en que los dirigentes políticos tenían esta visión de lo que era legislar, ¿no? Era la percepción que tenían de sí mismos como clase, ¿no? Y se hizo esto. Es maravilloso, de verdad maravilloso. Adentro es una maravilla verlo.
con una muy potente, intensa historia, atractiva. ¿Quieren tomar algo calentito para seguir hablando de esto? Sería maravilloso. Vamos. Muy bien, Por acá. vamos. A ver. Yo creo que hay en la Argentina una discusión diferente a la que yo he escuchado siempre. Que no es solamente el modelo de país. Creo que se ha instalado, y no quiero parecer un tonto filósofo vacuo, se ha instalado una discusión sobre la felicidad. Tú sabes que la derecha, como buena derecha en todo el mundo, tiene una metodología particularmente inteligente y aguda, aunque sea perversa. Pobreza igual delincuencia, pobreza igual ignorancia, ignorancia igual improductividad. Ergo, ¿para qué educarlos? Y son así. Como si fuera una marca de fábrica que viene en el orillo del individuo, ¿sabes? Este es pobre, ergo, explótalo y tíralo. Detrás de la pobreza aparece siempre el tema de inmigración. Y es que en el extrarradio de Buenos Aires viven en la pobreza 2,5 millones de bolivianos y otros 2 millones de paraguayos. Y a veces ocupan las calles no para exigir mejoras sociales, sino para defender su propia identidad nacional. Ya verás qué lindo es bailar en los chunchos. Somos los Buquina, somos los Tobas Bolivia. Sin embargo, la principal obsesión política de los argentinos continúan siendo los crímenes cometidos por la dictadura militar hace más de 30 años. Una vergüenza que aún mancha las paredes de Buenos Aires. El último gran museo histórico creado en Buenos Aires es también una galería del terror político. La ESMA, o sea, la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió de centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar del general Videla. Pero la ESMA no está abierta para que los turistas recorran sus siniestras instalaciones, que fueron entregadas por el gobierno a las más destacadas organizaciones de derechos humanos. Para visitarla hay que obtener permisos y concertar citas previas. Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los lugares más siniestros durante la represión. Hola, buen día. ¿Qué tal? Miriam, ¿cómo les va? Miguel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Miriam, estábamos contemplando la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, desgraciadamente en este lugar fueron asesinadas 5.000 personas. 5.000 de los 30.000 desaparecidos argentinos pasaron por este lugar. El más conocido es este edificio del complejo, pero en realidad es en el casino de Oficiales, donde funcionaba el corazón de este centro clandestino de detención, que como ustedes verán está rodeado de viviendas. ¿Y los vecinos siempre guardaron silencio? Sí, bueno, estaban aterrorizados seguramente. Ustedes tienen que saber que en ese momento no había ley, no había seguridad. Era imposible, si secuestraban a un conocido, a un amigo, a un hermano, hacer la denuncia, porque las fuerzas de seguridad y la justicia eran cómplices y estaban dominados por la dictadura. Todos éramos maltratados, todos pasábamos por el circuito terrible de la tortura con picana eléctrica, picana en los pechos, en la vagina, en los genitales. Aquí la perversidad de esta gente no tenía límites. Argentina no ha olvidado aquel horror político. El Museo de la ESMA tiene que servir para mantener la memoria de las víctimas. Conocerlo, como los campos de exterminio nazis en Alemania, es casi una obligación moral para los viajeros que pretendan compartir no solo las alegrías, sino también las penas de una ciudad tan abierta, optimista, acogedora y divertida como es Buenos Aires. No solo Buenos Aires, todas las capitales tienen una parte invisible que ni siquiera muchas de sus gentes conocen. Los extranjeros solemos quedarnos en el centro de las ciudades y movernos por unas rutas establecidas que solo nos permiten ver lo que hay que ver, que es lo que las oficinas de turismo aseguran que hay que ver, pero nada más. Nada que desnude a un país, que exponga sus vergüenzas ante los ojos y las cámaras de fotos de los visitantes o que permita a los más humildes decir lo que piensan.
Está bien que venga la mona, pero... Sin embargo, en Buscamundos les invitamos a rechazar esas limitaciones, a viajar con libertad, con ojos curiosos y mirada solidaria, a conocer la realidad, la cultura y los problemas humanos, a buscar mundos ocultos, además de visitar monumentos históricos y rincones típicos. Ustedes pueden hacerlo, como lo hacemos nosotros, sin correr grandes riesgos y con un presupuesto reducido.